Becky ha sido atrapada y la están llevando de vuelta al asilo, me contó el enfermero Marvin por teléfono. ¿Becky? ¿Te refieres a Becky Armstrong?, pregunté. Sí, ella. No hay otra Becky. Oh, Dios. ¿Cuándo la van a traer? Esta noche. Los oficiales no se arriesgarán esta vez. La traerán en un helicóptero. ¿Sabías que nuestro hospital tiene un helipuerto? ¿No es genial? No podía preocuparme por un helipuerto en este momento. Tenía asuntos más urgentes en los que pensar, empezando por cómo demonios habían logrado encontrar a Becky, a menos que la encontraran porque ella quería ser encontrada. No había manera de que Becky pudiera rendirse por sí misma, no cuando creía que era inocente. Ser atrapada solo significaba que sería procesada y, muy probablemente, la condenarían con la pena máxima. Becky tenía que tener un buen motivo para volver, o bien estaba pensando demasiado en esto, y Becky podría haber bajado la guardia y haberse metido en una trampa. Mi intuición era que Becky había sido atrapada a propósito. Marvin, por favor, llámame cuando la traigan. Mientras tanto, conseguí un abogado. Su nombre era Nob McIntyre. No era el mejor del país, pero confiaba en él y era la recomendación de Nam. Había ganado muchos casos y no me cabía la menor duda de que, si llegaba el momento de pelear, Nob no descansaría hasta que hubiera luchado a mi lado. Durante la tarde, Nob se reunió conmigo en un café donde discutimos sobre el caso. Le dije la verdad, lo que había sucedido mientras estaba con Becky, y cuando dije la verdad, no pude omitir la parte de intimidad. Nob no parecía contento con eso. Dijo que acostarse con Becky me había complicado mi posición y demostrar que era inocente sería más difícil en el tribunal. Entonces, ¿de qué lado estás?, pidió, tomando un gran bocado de su donut en polvo, untando todo el polvo blanco sobre su labio superior, haciéndolo parecer un bigote blanco. No pude aguantarlo y me reí. ¿Recordaste algo gracioso?, preguntó escéptico. Agité una mano. No iba a decirle sobre el bigote de azúcar en polvo. No es nada. Honestamente, no estoy segura de cuál es mi lado. Viví con Becky durante unos días y ella no parecía ser la persona que la gente cree que es. Es peligrosa, no tengo dudas sobre eso, pero no creo que haya hecho daño a nadie. Era bastante vulnerable cuando me contó sobre la muerte de su madre y le creo no. Lloró en mis brazos esa noche y nunca había visto a Becky así. Si realmente fuera psicópata, no tendría ningún sentimiento. Nob continuó mirándome. Estaba midiendo sus palabras. He visto a gente como ella toda mi vida en esta línea de trabajo, Frin. Tienden a analizar a las personas y atacan cuando ven una debilidad. Por lo que oigo, Becky parece manipuladora. Podría haber fingido esas lágrimas para tener tu atención. Los psicópatas piensan que somos tontos. También piensan que son superiores. He trabajado con pacientes que tenían un trastorno de personalidad antisocial, y Becky, para mí, no es así, señalé. Y es por eso que está más alta en el espectro. Los psicópatas de alto funcionamiento, los inteligentes y educados, pueden convertirse en lo que quieran, Frin. CEO, médicos, abogados, y por eso engañan a las personas con facilidad. Suspiré. Lo que dijo en realidad tenía sentido, pero no quería admitirlo. Tengo que ir a la estación y ya lo temo. La agente Infinite no dejará piedras sin mover hasta ponerme entre rejas. Cree que ayudé a Becky a escapar la última vez, lo cual es cierto, pero también cree que el secuestro fue planeado, lo cual no es cierto. Tenemos algo de coartada, Frin. Estás en buenas manos, dijo sonriendo. Me compadecí de él y le mencioné el azúcar en polvo en su labio.
se aclaró la garganta. Gracias. De nada. El interrogatorio se había convertido en un partido de gritos. Pobre Nob. Había pasado de abogado a árbitro 5 segundos después de la primera pregunta. Me había dicho específicamente que harían todo lo posible por irritarme y enfurecerme, para ver si jugueteaba con palabras y les daba la confesión que necesitaban. Nada de eso sucedió, así que habían desperdiciado su preciosa energía. La agente Infa estaba literalmente respirando fuego. Si pensaba que podía asustarme con sus tácticas sucias, pensaba mal. No importa cuántas veces me vaya a preguntar eso, agente Infa, mis respuestas no van a cambiar. Yo jamás he quitado la vida a nadie. Nob me dio una patada debajo de la mesa, se inclinó y susurró. Lo está haciendo a propósito para hacerte enojar. Déjame manejar esto. Solo mantente tranquila. La agente Infa continuó mirándome con expresiones impasibles. Nadie podía descifrar lo que estaba pasando en su mente. Señorita Sarocha, espero que no me culpe por interrogarla, pero esto es parte de mi trabajo. Usted es la pieza que falta en este rompecabezas, y solo usted puede ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Si confiesa todo en este momento, le prometo que... Nob se aclaró la garganta. Agente Infa, usted y su equipo han estado acosando a mi cliente aquí bajo el pretexto de un interrogatorio. Han pasado 2 horas y todavía no ha recibido nada de ella, porque ella está jugando según sus reglas. Infa interrumpió a Nob. La señorita Sarocha no ha dicho nada más que la verdad hasta ahora. Ella fue a la cabaña esa noche contra su voluntad, y lo que ocurrió después de eso no era parte de ningún plan. No está del lado de Becky Armstrong. Y tampoco del nuestro. Realmente no hace ninguna diferencia. Dime, Frin, ¿también dormiste con ella en contra de tu voluntad? Ya es suficiente, agente. Está intimidando a mi cliente. No voy a dejar que la presione así. Agente Infa, esto es una gran pérdida de su tiempo. Créame, no va a recibir ninguna información nueva de mi parte. He sido honesta con todo lo que le he dicho hasta ahora. Si aún así cree que soy cómplice de Becky... Nob me lanzó una mirada de advertencia. Infa miró a Nob y luego a mí. «Sí, señorita Sarocha». «Entonces pruébelo», dije. «¿Entiende lo que está diciendo?» Sonreí. «Sí, estoy bastante consciente. La estoy desafiando, agente Infa Knight. Si cree que asesiné a la enfermera y ayudé a Becky, por favor, pruébelo. Intente encontrar la evidencia. Estoy segura de que tiene un equipo de expertos a su disposición». Frin, Nob me advirtió. Infa y yo jugamos un juego de quién desvía la mirada primero, y ella perdió porque parpadeó y miró hacia otro lado. Le prometo, señorita Sarocha, si está involucrada en esto de alguna manera, no dudaré en arrestarla. Por favor, no se contenga, dije. Hemos terminado por hoy. Si tenemos alguna pista, nos pondremos en contacto con usted nuevamente, señorita Sarocha. Y si recuerda algo, solo tiene que llamar. Espero su cooperación. Me volví para irme cuando la agente me llamó de nuevo. Un consejo. Puede que sienta que Becky es una buena persona ahora, pero una vez que obtenga lo que desea de usted, no será más que una víctima más. Gracias por la advertencia. Cuando salí de la estación, tuve náuseas. Solo el pensamiento de Becky jugando juegos mentales conmigo me enfermó. Estaba a punto de romperme. ¿Viste la forma en que me estaba hablando?, le pregunté a Nob, como si fuera la mujerzuela de Becky. Nob dejó de lado la preocupación. Estoy bastante seguro de que ella le habla así a todos los sospechosos. No se trata solo de eso, Nob. No confía en mí. Está claro como el día.
Piensa que estoy involucrada porque estoy obsesionada con Becky. ¿Lo estás? Lo miré boquiabierta. Tienes que estar bromeando. Dijiste que traen a Becky esta noche. Nob comenzó a cambiar de tema. Asentí. ¿Realmente crees que ella no acabó con todas esas personas? Preguntó. Mi instinto me dice que no lo hizo, pero ya no sé nada. Quiero creer que Becky no me está mintiendo, dije. Quiero hablar con ella. Ya no soy su enfermera, así que será difícil verla. Solo iré como visitante. Nob estuvo de acuerdo en que era la mejor alternativa. Me quedé despierta la mitad de la noche y, mentalmente, deseé que Becky volviera a escapar antes de que la llevaran de vuelta al asilo, porque sabía qué destino le esperaba si regresaba. Sería sometida a extensos interrogatorios que pondrían a prueba su fortaleza emocional, con la esperanza de descubrir la verdad. Poco después de la medianoche, recibí un mensaje de Nam. Becky está aquí. Mi corazón comenzó a latir en mi pecho. Habían pasado unos días desde la última vez que la vi, y se sintieron como una eternidad. No pude dormir la mayor parte de la noche, pensando en lo que iba a decirle al día siguiente. La llamada, la última vez, no había ido bien, así que no estaba apostando a que vernos sería una gran idea. Llevaba unos vaqueros casuales y un top. Dejé mi cabello en ondas naturales porque sabía que a ella le gustaba así, y me apliqué brillo labial. Tuve la piel de gallina mientras me abría paso dentro del asilo. La recepcionista me miró con recelo, pero dijo que se permitían visitas. La sala de visitas era una pequeña y acogedora zona con sillas y sofás. La máquina de café estaba activa para que la gente se sirviera. Estaba segura de que una vez que probaras el café de allí, te darías cuenta de que tu perro podría hacer uno mejor. Solo otros 2 pacientes estaban en la habitación con sus familias. Algunos pacientes estaban tan mal que fueron encadenados a las sillas. Vi a Cody, el hombre niño, sentado en el rincón, vestido con su camiseta y jeans favoritos de Angry Birds. El peluche de panda estaba a su lado. Si mirabas de cerca, Cody no parecía mayor que yo. Podría estar en cualquier lugar entre los 20 y los 30 años. Escuché que Cody tuvo un accidente muy grave cuando era más joven y, desde entonces, sufrió un trastorno postraumático y su mente nunca se convirtió a la edad adulta. Cuando Cody me vio, sonrió y me señaló. Cham Cham. Mi corazón se apretó. Casi nunca se dirigía a mí, pero tenía sus días buenos y sus días malos. Hoy parecía ser un buen día. Su madre estaba sentada a su lado y me sonrió cuando me acerqué a ellos. La saludé y le dije que era una empleada del hospital. Mami, esta es Cham Cham, Cody le dijo a su madre. Ella dibuja bonitas flores y gatos para mí. Él se rió de la manera en que lo hacen los inocentes de 4 años. ¿De verdad? Muy amable de su parte, enfermera Cham Cham, dijo su madre. Me llamo Frin. Cody es un chico tan dulce. De hecho, es mi favorito aquí, dije. El rostro de Cody se iluminó con orgullo. También me gustas, Cham Cham. Ven y siéntate conmigo. Su madre se excusó para ir a buscar un café. Me senté junto a Cody. Me miró con la boca abierta. Hueles bien, Cham. Gracias. Se acercó más, besó mi mejilla y luego un poco más cerca de mis labios. Su mano descendió, pero antes de que pasara de ahí, detuve su mano y me aparté rápidamente. Cody, no puedes hacer eso. Cuando su madre regresó con su café, mi cara probablemente estaba ardiendo. ¿Por qué no?, preguntó Cody. Su madre me miró con arrepentimiento. La comprensión la sorprendió. Por favor, no se lo diga a los médicos. Me disculpo a su nombre. Entiendo, señora Sanders, le aseguré. No es su culpa. Realmente no lo era.
Cody me miró con anhelo descarado. A pesar de que Cody tenía la mente de un niño, su cuerpo era el de un adulto, y a veces su inocencia lo llevaba a actuar sin pensar en las consecuencias. Los ojos de la señora Sanders empezaron a humedecerse. Sé que tiene sus propias necesidades. Ya no es un niño. Me preguntaba si podría ayudarlo de alguna forma. Negué con la cabeza. Los médicos dijeron que existe la posibilidad de que se recupere. Miré a Cody, que estaba hablando con su panda. Le sugiero que espere un poco más. Hablaré con un médico que pueda ayudarla con esto. Frin, alguien nos interrumpió. Miré hacia atrás para encontrar a Tori, quien estaba a cargo de la sala de visitantes. No traerán a Becky aquí, no cuando existe el riesgo de que se escape de nuevo. Se supone que todos sus visitantes deben ir a su habitación. Está bien, iré arriba. Espera, dijo antes de que pudiera irme. Becky no quiere verte. ¿Qué? Becky no quiere visitas. Específicamente dijo que no, y citaré: no quiero ver a Frin. Pude ver a Tori lanzándome miradas compasivas. Frin, pasara lo que pasara en la cabaña, si yo fuera tú, lo consideraría una pesadilla y lo dejaría ir. Las personas como Becky buscan poder y pueden llegar a cualquier cosa para lograr sus objetivos. No puedes confiar en ella. Tiene lo que quería y ahora no quiere verte. Me negué a creer eso, pero no dije otra palabra y salí de la habitación. Me pregunté si Becky no quería que la viera porque no quería que me involucrara en esto. Si ella quería terminar lo que fuera entre nosotras, eso estaba bien para mí, pero necesitaba respuestas. Entré en el vestíbulo y estaba hablando con Nam, quien me consultaba acerca de otro paciente que se negaba a comer, cuando observé cómo varios guardias apartaban a las personas con brusquedad mientras sujetaban a un paciente. Era Becky. Como si sintiera que la miraba, sus ojos se encontraron con los míos y me sostuvo la mirada durante un par de segundos antes de apartarla. ¿A dónde la llevan?, le pregunté a Nam. A la estación de policía. El FBI la va a interrogar hasta sacarle una confesión. Parece que ya está harta, ¿no? Me mordí el labio para no gritar, porque me di cuenta de lo que Becky iba a hacer. Le iba a dar al asesino lo que quería. Becky iba a confesar los crímenes. No pareces estar de buen humor. ¿Cómo estuvo el interrogatorio? Hank me preguntó al día siguiente de haber ido a ver a Becky. Como era sospechosa en el caso de Becky Armstrong, fui suspendida temporalmente. El robo de una herramienta quirúrgica y dormir con el enemigo fue suficiente para ponerme en la lista negra de los funcionarios. Vertí leche en el tazón de cereal y añadí algunas fresas recién cortadas. Si no lo supiera mejor, creería que te estás burlando de mí. Me acomodé en la mesa. Hank acababa de salir del baño humeante, sin camisa. Tenía lo que parecían arañazos profundos en el omóplato. ¿Cómo conseguiste eso? Alguien trajo un gato salvaje a la clínica hace unos días, dijo Hank, como si no fuera nada. Era propenso a ser lastimado por animales que no cooperaban, del tipo que se veían adorables hasta que mordían y arañaban con fuerza. No tienen razón para sospechar de ti, les has dicho la verdad. Lo que no es lo suficientemente bueno como para demostrar que soy inocente. Jeffrey me dijo que Becky está cooperando en todo el asunto, lo cual es algo sospechoso. No intentó atacar a nadie, ni siquiera les lanzó su mirada fulminante de siempre. ¿Qué pasa con ella? Creo que se está rindiendo, Hank. Ya ha tenido suficiente. Hank negó con la cabeza. Eso es demasiado teatral. ¿Crees que Becky, la que es acusada de provocar la muerte de más de una docena de personas, simplemente se va a rendir porque está cansada de ser interrogada? Se echó a reír. Estás pensando mal, hermanita. Oh, ¿así que ya lo tienes todo resuelto?
Pregunté, cruzando mis brazos sobre el pecho. Déjame escuchar tu teoría, detective amateur Heng Chang-Kimha. Creo que Becky tiene un cómplice, y luego lo aclaró rápidamente. No tú, pero alguien más. ¿Cómo quién? Heng pareció estar perdido en sus pensamientos por un momento. Alguien del personal del hospital, por supuesto, los que parecen no estar muy cerca de ella, pero probablemente lo estén. Hizo una pausa. Continúa, estoy escuchando. Piénsalo, cuando Steve apareció muerto, Becky estaba con una camisa de fuerza, confinada en una habitación de alta seguridad. La siguiente enfermera, Ruby, fue hallada sin vida. Becky pudo haber estado implicada y haber dejado el cuerpo para que otros lo encontraran, casi burlándose del FBI y de la policía. Eso, o alguien la mató a sus órdenes. No le había dado el crédito a Heng, pero él era inteligente. ¿Sospechas de alguien?, le pregunté. Ámbar, dijo en seco. ¿Por qué Ámbar? Ámbar finge odiar a Becky con toda su alma, pero ellas parecen haber sido cortadas de la misma tela. Podrían estar fingiendo el odio que se supone ocurre entre ellas. Las teorías de Heng podrían ser verdaderas o completamente descabelladas, pero no iba a mencionarle eso a mi hermano menor. Parecía muy emocionado jugando al detective, y yo no quería herir sus sentimientos. Ese podría ser el caso, o Becky es realmente inocente y alguien la está incriminando, provocando todas esas tragedias y haciendo que la culpen a ella. Heng se pasó una mano por el pelo con frustración. Me di cuenta de que estaba enojado. ¿Qué demonios te dio de comer cuando estuvieron juntas? Becky fue sincera. Te acostaste con ella, ¿verdad? Era mi turno de mirar fijamente. Nunca me interesé en preguntarte con quién te acuestas o no, y te agradecería que hicieras lo mismo. Me interesa si mi hermana se acuesta con una criminal, dijo Heng. Basta, señalé la mesa. Preparé tu almuerzo, no te olvides de llevártelo. Si se acostó contigo, te lo juro, le haré rendir cuentas. ¿A quién te refieres? A Becky, por supuesto, dijo sin dudarlo. Llévate tu almuerzo y vete de aquí. Probablemente vio que estaba a punto de explotar y pensó que era mejor no discutir conmigo. Pasé la tarde discutiendo el caso con Nob. Me dio su valiosa información y le conté lo que Heng me había dicho. Nob comentó que tenía la misma idea en mente, pero el caso era complicado. Quienquiera que fuera el asesino no estaba dejando ningún rastro de evidencia, lo cual hacía las cosas aún más difíciles. Mientras los funcionarios culpaban a Becky, todavía no tenían pruebas válidas. Se basaban en especulaciones hechas a partir de asesinatos anteriores que tenían un patrón similar. Esa noche, después de nuestra breve reunión, le dije a Nob que me dejara en un pequeño supermercado donde necesitaba hacer algunas compras. Mi apartamento no estaba tan lejos, así que decidí caminar después de comprar mis cosas. Forestville era una ciudad pequeña, por lo que la mayoría de las tiendas estaban cerradas a las 9 de la noche. Comencé a caminar por la calle. Escuché el sonido de pasos débiles y una presencia detrás de mí, así que me detuve y giré. No había nadie, solo un coche en la distancia, y no podía estar equivocada. Era el mismo auto que había visto el otro día. ¿Me estaba siguiendo? Seguí caminando. Mis ojos se posaron en el auto, pero me di cuenta de que no se estaba moviendo, solo estaba aparcado. Retomé el paso y todavía podía escuchar el sonido de alguien detrás de mí, una presencia. Me cerré la chaqueta como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Sintiendo que estaba en problemas, me detuve de nuevo. ¿Quién es? No había nadie. Deja de jugar conmigo, ya tuve suficiente,
grité, incapaz de mantener la frustración fuera de mi voz. No te tengo miedo. En realidad estaba temblando. Becky me había advertido antes que podría ser la próxima víctima, ya que, si estaba herida, incluso solo amenazada, ella se rendiría. Mantente siempre vigilante. Frin, ten mucho cuidado. Escuché la voz de Becky en mi cabeza. Tenía un arma en el bolso que Becky me había dado en caso de que necesitara protegerme. Ella me había enseñado a disparar. Recordé sus palabras sobre mantenerme alerta y protegerme. Un instante de duda podría ser fatal. Un carro sonó fuerte, sacándome de mis pensamientos. Me volví para encontrar a Nob en su BMW, con la ventana bajada. Me di cuenta de que no es seguro que vayas caminando a casa sola, así que esperé afuera y te seguí. Entra, yo te llevo. Supuse que el terror y el miedo eran bastante evidentes en mi cara. Eché un vistazo detrás de mí antes de subirme al auto. Cambié de opinión, le dije a Nob. ¿Cambiaste de opinión? No quiero causarte problemas, Nob, así que puedes dejarme en casa. Yo iré al hospital psiquiátrico. ¿Al hospital? Son casi las 9, Frin. ¿Por qué quieres ir ahora? Tengo que hablar con Becky. ¿Puedo confiar en que me llevarás a su habitación sin que nadie lo sepa? Le pregunté a Bobby, el enfermero asignado a Becky para llevarle la comida, mantener su habitación en orden y cosas así. Bobby me miró con suspicacia. Depende de cuánto dinero estemos hablando. Además, Bobby era amante del dinero. Un pequeño soborno siempre hacía el truco. ¿Qué tal unos 50? Estaba probando mi suerte. Él suspiró. Oh, ¿qué tal si vas al escritorio y le preguntas a Noy si te permite visitarla por unos minutos? Ya pasaron las horas de visita y sabes que no me dejaron hablar con ella. Por favor, Bob. Usé su apodo a propósito. ¿Te servirían $100? Mi segundo nombre no es estúpido. Si me descubren haciendo esto, seré un sospechoso adicional junto contigo y probablemente despedido. Ningún riesgo vale $100, no en lo que concierne a Becky Armstrong. Y entonces, 200. Esa es una concesión que puedo hacer. Eso es mucho por solo unos minutos, dije. 150 o encontraré otra manera. Bob me analizó por un momento. 200. Ambos sabemos lo difícil que será para ti verla sin un poco de ayuda. Me necesitas. Sabía que tenía razón. Bien, consigue las llaves. Esperé hasta que Bob trajo las llaves de la habitación. Mi corazón latía con fuerza cuando el ascensor se dirigía al piso de máxima seguridad para pacientes considerados peligrosos. Había seguridad en la habitación de Becky. Ni siquiera me sorprendió ver que habían instalado numerosas cerraduras en su puerta. La habían trasladado a una de las habitaciones de máxima seguridad. Bob me dijo que permaneciera escondida mientras hablaba con el guardia de seguridad. Unos segundos más tarde, el guardia caminó en la dirección opuesta y Bob me indicó que saliera. Mantente lo más lejos posible de ella, advirtió Bob. Puede que esté encadenada, pero todavía no confío en ella. Sentí un nudo en el estómago cuando Bob abrió la puerta. Becky, mira quién está aquí para verte, querida. Bob se arrulló legítimamente como si Becky tuviera 4 años. No seas una niña mala, ¿está bien? Bobby estará afuera en caso de que Frin te acose. Le lancé una mirada a Bob, quien sonrió y me guiñó un ojo. Lo estaba haciendo a propósito, para enojar a Becky. Bob le dio a Becky una mirada desagradable y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Centré mi atención en Becky, que estaba sentada, más bien encadenada en una silla. Detecté un aura completamente diferente en ella. Algo había cambiado desde la última vez que la vi. Ella me miraba atentamente.
Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que girara y me fuera. No me gustaba verla así. Ella apartó la vista, obviamente evitando el contacto visual. Cerré la puerta y me acerqué a ella. Casi por reflejo, le aparté el cabello de la cara. Su frente tenía un pequeño corte. Pasé mis dedos por su rostro suavemente. Ella me miró sin moverse. Probablemente no vio venir cuando me incliné y presioné mis labios contra los suyos y la besé. Se mantuvo estoica al principio. Finalmente me devolvió el beso, pero faltaba la pasión. El fuego era inexistente. Terminó el beso bruscamente, diciendo: «Cometiste un error al venir aquí». La miré directamente a los ojos. Algo no estaba bien. «Debería decirte lo mismo», dije. «¿Por qué te encontraron, Beck? ¿Qué está pasando?» «Dime, Frin, ¿qué está pasando entre la doctora Ambar Bennett y tú?» Le di una mirada acusatoria. «¿Qué demonios significa eso?» «Significa lo que dije». «Deja de jugar a los acertijos», dije, «y no cambies de tema». Permaneció en silencio. «¿Qué le dijiste a la agente Infinite, Frin?» «La verdad». «¿Cuál es?» «Que no asesiné a Ruby. Los funcionarios creen que estoy en algo. Piensan que tú y yo hemos conspirado toda una farsa y que volví en una sola pieza solo porque soy tu amante, lo cual suena tremendamente ridículo». «Es por eso que estoy aquí», dijo con voz severa. «Voy a llegar al fondo de esto y averiguar quién lo está haciendo». Comencé a caminar hacia la puerta. «Buena suerte con eso, porque no hay nada que puedas hacer, no mientras estés confinada en una habitación con los guardias de seguridad afuera de tu puerta. Además, Bob no dudaría en hacerte daño por ese dinero, y adivina qué, nadie te va a cuidar». «Pero sé que tú lo harás, nena». Becky se rió entre dientes. «Y, Frin». Me detuve en seco y me volví para mirarla. «¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo?» «¿Qué cosa? ¿Harías lo que fuera por mí?»